Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a su canal Médicos de Dios. Quiero agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia, en la página web puestoslosojos-en-jesús.com y en nuestro canal Médicos de Dios en YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos a ver una porción bíblica que recoge 3 momentos importantes. Nuevamente, corazones dispuestos a alabar, adorar y exaltar el nombre del Señor. A pesar de las circunstancias, de lo difícil que estuviera la situación, veamos cómo la actitud de Pablo y Silas, aún en la cárcel, desataron bendiciones increíbles y de eso estaremos hablando en el día de hoy, del poder de un corazón verdaderamente dispuesto, y digo verdaderamente porque a veces tenemos la intención de disponer nuestro corazón y nos quedamos en solo eso, en la intención, no lo llevamos a cabo, no ejecutamos acciones que produzcan cambios, desaten acontecimientos. El llamado es actuar y no a quedarnos pasivos en la intención. Escalemos a la acción de disponer y actuar desde nuestro corazón. Te invito a que leas a profundidad ya en tu intimidad Hechos 16 del 16 al 34. Por situaciones de tiempo no leeremos todo el pasaje. Iremos mencionando versículos para entender todo el contexto. Pablo y Silas trabajaron juntos en el segundo viaje misionero. Eso lo vemos en Hechos 15, del capítulo 15 al capítulo 18. Pablo y Silas son mencionados juntos por primera vez después del concilio de Jerusalén en Hechos 15, ya que ambos formaron parte del grupo que llevó la decisión del concilio de Antioquía de Siria, versículo 22. A Silas se le llama profeta, quien hablaba mucho para animar y fortalecer a los creyentes en Antioquía. Versículo 32. Después de que Pablo y Bernabé se separaran, Pablo escogió a Silas como compañero de viaje y se fueron a Siria y Cilicia, ministrando a las iglesias, donde vemos esto en Hechos 15:41. Después, Pablo y Silas viajaron a Derbe y Listra, donde buscaron a otro compañero, Timoteo, Hechos 16 del 1 al 3. Tras un viaje por Asia Menor, el Espíritu guió a Pablo y Silas a Macedonia, versículos 6 y 10. Cuando los misioneros estuvieron en Filipos, la gente se salvó y se fundó una iglesia, pero Satanás se opuso a su trabajo. Pablo y Silas fueron arrestados, golpeados y encarcelados por su predicación. ¿Dónde vemos esto? En Hechos capítulo 16 del verso 16 al 24. Bueno, ¿y por qué la cárcel? Vayamos a Hechos 16 del 16 al 18 y dice así: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Por esta razón, los dueños de la mujer, al ver que no ganarían más dinero, comenzaron a difamar de ellos entre la multitud. Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o predicar. Dice el verso número 22, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Verso 23, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Verso 24, al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Aquí comienza el encarcelamiento por una causa injusta. Imaginen cómo estarían estos 2 hombres que no habían cometido crimen alguno, golpeados, masacrados, adoloridos, ahora en una prisión sujetados de los pies. Quiero que imaginemos este momento. Ese lugar oscuro, privados de nuestra libertad, sin entender en realidad el por qué estamos ahí, sin haber cometido crimen alguno. Imagínate en ese lugar, mi estimado oyente, presos, pero con un ideal, con una meta bien precisa en nuestras vidas: predicar a Jesús el mensaje de salvación.
Dice Filipenses 1:21, y estas son palabras del propio Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya Pablo había sufrido encarcelamiento, sabía de carencias, de penurias en la prisión, de dolor, de soledad, pero nunca perdió su gozo, nunca dejó de alabar a Cristo, y esto es una gran enseñanza a pesar de nuestra situación, de dónde nos encontremos, de lo que estemos pasando. Nunca podemos olvidar quién nos sostiene con su mano y nos consuela. Suena repetitivo porque lo menciono en cada capítulo que escribo con la ayuda invaluable del Espíritu Santo, pero es real. Cobra sentido todo en nuestras vidas cuando te das cuenta que cada circunstancia que vivimos, Dios la permite en nuestras vidas con un propósito: aumentar nuestra fe, transformarnos y seguir. Primer acontecimiento importante en este pasaje: la liberación de esta mujer de un espíritu de adivinación, la cual la tenía atada y presa en su propio cuerpo. Este acto los llevó a prisión, pero un alma fue liberada en el nombre de Jesús. Dice el verso 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se fueron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Verso 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Impresionante acontecimiento, wow. Pablo y Silas se regocijan en medio de las terribles circunstancias. Esto es un llamado a regocijarnos en el Señor siempre. La alabanza abrió las puertas de la cárcel. Entonces podemos decir que en medio de circunstancias difíciles, si alabamos a nuestro Dios directamente desde el corazón, las cadenas caerán, las puertas de la cárcel se abrirán. No solo las puertas físicas, también las puertas que te mantienen preso en enfermedades, en adicciones, ira, rencor, enojo, se abrirán y serás libre si así lo puedes creer. El verso 26 dice así: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Imaginemos la gran sorpresa que se llevó el carcelero al despertar con el estruendo y ver las puertas de la cárcel abiertas. Dice la palabra de Dios que aquel hombre se iba a matar pensando que los presos habían huido, pero no. Pablo en el verso 28 le comenta: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Escuchemos qué le dijo, y esta parte del verso es súper emocionante para mí. Dice el verso 30, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué tremenda porción bíblica! Una mujer liberada de un espíritu opresor, un carcelero convertido a Cristo producto de una auténtica adoración, dos hombres llenos de fe y gozo adorando al único Dios verdadero, digno de honra, gloria y alabanza, hasta el punto de provocar un terremoto y cadenas rotas cayeron. ¿No es esto increíble? ¿Qué podemos aprender de todo esto hoy, mi estimado oyente? Un corazón dispuesto a adorar es capaz de romper cadenas, de liberarnos de la esclavitud. No solo a nosotros, a veces libera hasta las personas que nos rodean. Hoy más que nunca debemos estar confiados en que Dios escucha nuestro clamor, nuestras oraciones hechas con fe. La fe rompe techos, ¿recuerdas? Hoy agregamos una adoración rompe cadenas, capaz de transformar atmósferas espirituales, de quitarnos el velo que nos impide ver la gloria de Dios en todo lo que nos rodea. Hoy no podemos tener una actitud de derrota frente a las circunstancias adversas. Dios nos observa en medio de las pruebas.
debemos seguir el ejemplo de Pablo y Silas, que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, privados de su libertad física, de su boca y de su corazón, solo brotaron cánticos de amor hacia nuestro Padre Celestial. Será hasta la próxima, donde por supuesto veremos otro corazón dispuesto para con Dios. Bendiciones, paz y gracia. Feliz inicio del año 2024 para todos.